Pues aquí seguimos en Alex Comunica. Ahora para hablaros de emociones. Emociones que están en nuestra sangre, ¿sí? Como lo oís. En una gota de sangre se pueden ver nuestras emociones, el campo emocional. Esto que os vamos a explicar os va a alucinar, os va a sorprender. Algunos que ya visteis el directo que hice en Instagram hace un par de semanas con Lidia Blanquez, ya lo visteis. Visteis que en mi gota de sangre, que ella misma analizó, y que pudimos ver a través de las pantallas del ordenador, visteis cómo en solo una gota de sangre había un microcosmos. El microcosmos de mi cuerpo, todo lo que hay ahí. Y ahí se veía todo. Se podía ver mis órganos, el riñón, el hígado, en una gota de sangre, el estado de mi riñón, el estado de mi hígado. Pero no solo eso, también emociones de tristeza, emociones o sentimientos de melancolía. Las emociones están en nuestra sangre. Y esto se ve, microscópicamente se ve. Claro, esto abre un nuevo paradigma científico que es una auténtica revolución. Yo por eso invité a Lidia para que estuviera ahí con nosotros y nos contara mucho más, dada su experiencia. Lidia, bienvenida. Gracias, ¿Cómo muchas gracias, estás? Alex. Bueno, contenta de estar aquí, verte también, Muchas gracias, que eso es Lidia. importante, ¿no? Al final. Hay que decir que yo a Lidia le estoy muy agradecido. Yo ya lo expliqué, yo no era de ayunos prolongados. Ayuno intermitente sí, pero eso de estar más de 1 o 2 días sin comer lo veía como algo imposible. Pues no. Estuve 10 días, muy bien supervisado por Lidia. Los beneficios evidentes, ya no solo la pérdida de peso, que sí, es verdad, me desinflé, perdí 4 kilos, sino también la conciencia que me ha dado ese ayuno, de conocerme mucho mejor, entre otras cosas saber cuándo tengo hambre de verdad y cuándo es capricho o simplemente apetito, cuando mi cuerpo tiene hambre. Entonces yo ahora le estoy dando de comer al cuerpo cuando realmente tiene hambre. Ya está, nada más. Lo cual no quiere decir que una vez a la semana pues algún capricho me dé. Pero eso ya, bueno, porque estás compartiendo, soy un animal social, etcétera. Pero eso es diferente. Hay que decir una cosa, ahí me ha cambiado la vida, ¿en qué sentido? Ah, para mí antes la comida era lo más importante. Era para mí un premio, una recompensa. Y no es que lo haya dejado de ser, simplemente que ya no le doy la importancia que le daba. Ya no soy un esclavo de la comida, ni de unos hábitos alimentarios determinados. No, porque encuentro el disfrute, el goce en otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo sigo. O sea, ya no solo sigo haciendo ayuno intermitente, sino que me sigo tomando todos los días el cóctel de vida. Porque es una maravilla que yo descubrí con Lidia. El cóctel de vida tiene minerales, probióticos, vitaminas esenciales para nuestro funcionamiento, que yo me tomé durante el ayuno, que por eso ayuné sin hambre y pasé muy bien el ayuno esos 10 días sin comer. Pues eso ya es un hábito que yo he aplicado todos los días después del ayuno. Me siento fantástico. Nunca he dormido tan bien. Nunca he tenido tanta energía y vitalidad como ahora. Incluso yo que pensaba, porque yo soy de los que va al gimnasio más o menos a diario, pensaba que me costaría recuperar la fuerza, volver a levantar el peso que levantaba antes. No solo estoy levantando el mismo peso, sino que estoy superando el peso que antes levantaba. Es decir, para mí ha sido un cambio radical en todos los sentidos. En todos los sentidos. Por no decir que se me han ido arrugas que tenía en la cara, esas huellas de expresión se han ido también, y tengo una piel fantástica. Por todo eso, gracias Lidia. No, gracias a ti, Gracias Lidia. gracias a ti. Emociones en la sangre. A ver, ¿cómo puede ser que en una gota de sangre se pueda ver una emoción como por ejemplo la tristeza? ¿Qué pasa ahí? Bien, ¿Qué la pasa en nuestra tristeza. sangre? Bueno, la verdad es que la microscopía nutricional es un análisis de sangre viva, donde ves la calidad de la sangre, como hablamos en su día, porque Sí, especificamos improvisadamente. sangre viva. ¿Qué diferencia en sangre viva, sangre seca? Sí, mira, la sangre viva la coges en ese momento, ves en una gota, pues bueno, todo el cosmos, como tú has dicho, y ves pues cómo incluso el pleomorfismo, cómo mutan dependiendo del terreno ciertas sustancias que se llaman simbiontes, por ejemplo, ves el movimiento de las células, ves su brillo, ves cómo se mueven entre unas y otras, cómo la oxigenación, la hidratación, ¿no? Y, por ejemplo, la sangre seca sería como una huella.
ambas nos dan información. Yo, para mí, nos dan información. Lo que veo en la sangre viva es como que me lo acaba de confirmar. Esto es el producto fresco y aquí para mí es la ruta que me está marcando también la sangre seca, me la va a decir, ¿no? Depende cómo coagula la sangre, nos da por repetición en diferentes enfermedades, se ha visto que coagula de una forma afín, ¿no? Es decir, tú puedes saber a través de esa gota de sangre, al momento, si la persona está a punto de desarrollar una enfermedad. La verdad es que a estas alturas ya de mi vida de ver mucha sangre, sí. Sí, porque, bueno, sí, incluso, la verdad es que sí, es que, claro, negarlo es ridículo ahora, ¿no? Ya. Claro, es que esto es alucinante, es decir, a través de una gota de sangre saber si la persona, aunque no tenga ahora un tumor o un cáncer, lo pueda desarrollar, aunque no tenga ahora mismo Alzheimer, lo pueda desarrollar. Claro, es todo un hito para la medicina preventiva. Totalmente. De hecho, es así. Lo que pasa que, claro, yo siempre digo, cuando tú estás librando batallas, nunca sabes cuántas batallas estás librando y qué es lo que estás librando. Esto es la fe de la medicina preventiva, porque tú ves ahí cosas que vienen, ¿no? Y Cosas claro, que vienen. exacto, cosas que están por venir, vamos a decirlo así, por no decir, porque nosotros Que están por trabajamos, venir, bien. exacto, campo, ¿no? Yo trabajo campo, más que enfermedades, trabajo campo. Yo veo el campo que está más con unas tendencias ácidas, que está robando minerales, que hay hipoxia, deshidratación, que hay pues bueno, pleomorfismo excesivo, por ejemplo, por acidosis metabólica, riñones, hígado, bueno, y también, como tú dices, emociones, ¿no? Emociones en cuanto entendemos el concepto de Masaru Emoto, como la información pasa, esa información, esa resonancia pasa directamente a la sangre, que sabemos pues que hay una proporción importante que es absolutamente agua, ¿no? Es suero, es agua, y ahí pues esa información cristaliza. Al cristalizar se forma una imagen que es que siempre hemos visto. Luego yo tuve el honor de conocer bueno, el trabajo del señor Wigelsen y darle idea a lo que yo decía chapapote con unas imágenes increíbles, ¿no? Que ahí relacioné, porque yo pensaba que me estaba volviendo loca, digo, no puedo estar viendo hígados, no puedo estar viendo riñones en imágenes, o sea, me parece muy loco, ¿no? Y luego vi que eso era posible y que me estaba diciendo el cuerpo lo que debía de priorizar, porque esa información está en el campo, ¿no? Al final sería como ir al programa directamente de el cuerpo físico, ¿no? O sea, el programa está en el campo, en verdad, ¿no? Y luego el cuerpo físico sería el resultado de la información que hay en el programa, ¿no? Entonces ahí pues puedes ver emociones, sí, puedes ver la tristeza, como tú dices, puedes ver cómo se liberan las emociones cuando alguien está en una terapia, por ejemplo, cómo puedes ver la rabia, muchísimo la rabia, Muchísimo la rabia. Sí, hay mucha rabia por ahí. Sí, estamos mucha en un rabia país no rabioso. expresada. Exactamente, sí. Sí, por eso ¿Qué pasa con la rabia que no se expresa? Bueno, porque somos rabiosillos, estamos ahí porque pensamos que las cosas tienen que ser como creemos que debemos de ser, estamos en primer mundo, un mundo muy egoico donde pide y se te da, ¿no? Y quieres que se te da inmediatamente, entonces genera frustración, esa frustración genera rabia, vamos muy comprimidos, con mucha información, por eso las células muchas veces las vemos agolpadas por el exceso de estrés y eso crea cierta carga, una carga, que claro, te hacen así y tú ladras directamente, ¿no? Y esa irascibilidad, esa rabia a veces incontrolada. ¿Esa rabia puede provocar una enfermedad también? Totalmente, o sea, esa rabia se queda ahí incrustada. ¿Qué enfermedades en tu campo, puede provocar la rabia, por pues ejemplo? desde una congestión de hígado a una cirrosis hepática, ¿no? Oh. Además de una pirosis a nivel intestinal o a nivel estomacal, o sea, te puedes hacer pues un agujero en el estómago literalmente, desde malas digestiones, como decir algo suave, y no gestionar las grasas, por ejemplo, a colapsar, pues imagínate, incluso a tener un ataque al corazón, porque se congestiona el hígado y le das un golpe. Fíjate ¿no? que aquí la sabiduría ancestral es buenísima, sobre todo a través de los refranes. Aquí hay un refrán catalán que dice, para que no te enfades mucho, no te molestes mucho, te dicen, no et facis mala sang,
no te hagas mala sangre. Total. Fíjate, Sí, o no llensis pedras a la fel, o sea, no te tires piedras a la al vesícula. hilo, ¿no? Que, La fecha, sí, ¿no? Eso. exacto. O sea, que hay dichos que ya que vienen, que para mí son la Biblia sagrada del pueblo, y realmente es impresionante porque es así. O sea, el hígado, nosotros muchas veces, yo cuando he hablado a veces con jugadores de fútbol y tal, que me dice, ¿cómo puede ser que un chico joven en que le han hecho un electro, por ejemplo, salga al campo y caiga fulminado, ¿no? Yo siempre les digo, ¿no? Que les haya dado un ataque de corazón si hace poco que le han hecho unas pruebas de resistencia y estaba perfecto, ¿no? Sí, Digo, ¿cómo se bueno, explica eso? pues mira, desde la medicina china y que yo aplico mucho cuando veo la sangre, ¿no? Ves que realmente es una persona que antiguamente se salía a jugar y se salía a jugar, a divertirse. Había gente joven divirtiéndose, ¿no? Un poco, pues jugando a fútbol y disfrutando, jugando. Ahora, ¿qué pasa? Que tienen la presión mediática de los, bueno, de los marcas, de los clubs, etcétera, ¿no? Tienen tanta presión que ya no hay disfrute, hay tensión, se crea tensión en el hígado, algunos más que otros, además hay algunos jugadores de fútbol que se cuidan más que otros y todo eso hace que el hígado pues esté más o menos bloqueado, ¿no? Entonces cuando está muy bloqueado se genera un fuego de hígado que se dice fuego de hígado que asciende, y cuando asciende fuego de hígado pues claro, puede golpear a corazón, y eso es lo que te puede hacer caer fulminante cuando es un chaval que dices qué fuerte estaba, cómo puede ser si le acabamos de hacer sus pruebas a muchos, ¿no? Pues ahí iríamos a ese nivel. Entonces, claro, en la sangre que vemos bloqueo de chi, de hígado, ¿no? Bloqueo de... Porque vemos fibrina. La fibrina es una proteína que sintetiza el hígado, y la presencia en sangre viva, por ejemplo, me está diciendo que hay más o menos, incluso lo puedes ver cuando va saliendo a lo largo del tiempo que vas meando la sangre, a veces te la encuentras directa. Si te la encuentras directa es que el hígado está muy mal. Y a veces vas viendo cómo alguien ha hecho servir remedios como el cóctel de vida, y vas viendo cómo le cuesta mucho y aparece como una ligera congestión hepática, ¿no? A veces también el hígado puede estar colapsado por un proceso por eso metabólico. Por eso te decía, bueno, mirar la sangre en pleno ayuno, puedes verla peor. ¿Por qué? Porque el hígado está trabajando Está duro. trabajando, Uh-huh. está en proceso. Totalmente. Entonces, pues sí, somos rabiosillos, eso se va quedando ahí, los quistes de hígado, etcétera. Esto Sí. es... Nahuel, he subido al Drive de la empresa un par de fotografías de mi sangre, de la sangre que vimos por el microscopio. A ver si puedo recuperar las fotografías y cuando tú me digas, pues las mostramos en pantalla, claro, para que los espectadores de Les Comunica sepan a qué nos estamos refiriendo. Igualmente, tenéis una sesión interesantísima que además hicimos en vivo, un Sí, directo en vivo, donde Lidia precisamente analizó mi gota de sangre viva justo después, bueno, fue el 10º día de ayuno, el último día exactamente. de ayuno, ahí podéis ver la sesión completa, aproximadamente es una media hora y lo tenéis en mi Instagram, en el Instagram de Alex Comunica la podéis ver enterita. Lidia, Sí. de acuerdo, entonces, a mí esto, claro, ¿de qué me puede servir? Yo, por ejemplo, voy a tu consulta, me hago pues la gota de sangre para analizarla y todo. ¿Qué puedo prevenir? ¿Qué información me puede dar? ¿Cómo me puedo conocer más a mí mismo gracias a esa gota de sangre? Porque todo está relacionado, todo está Totalmente. conectado. Sí, desde el físico, emocional, espiritual, ¿no? Para mí es una escuela. De hecho, me encanta darse esa, bueno, enseñarles. Es como una clase, en verdad, más que Es una que es una visita, clase. ¿verdad? Porque ahí te ponemos, me encanta enseñarlo desde los niños, la gente mayor, o sea, bueno, cualquiera, ¿no? Y decirles, mira, esto es tu cosmos, bienvenido a tu cosmos, ¿no? Lo que es arriba es abajo, lo que es dentro es fuera, ves el cosmos en pequeño, estás viendo realmente el cosmos, ¿no? Que eres y representas. Entonces, a partir de ahí, pues claro, lo que les enseñamos, lo que les mostramos es ver que hay una parte, bueno, que todo lo que es en grande se ve en pequeño, que puedes ver pues esa manera de física absolutamente y poderle ayudar a prevenir. Yo veo muchos niños ahora, lo aviso, lo voy avisando, la gente joven, que se mire más que antes se miraban, porque antes como que parecía que todo estaba bien, pero de hoy, de un momento a otro, están cursando enfermedades degenerativas muy graves debido al momento que estamos viviendo, que está el mundo está saturado, y lo que es arriba es abajo, lo que es dentro es fuera. Dentro también hay una saturación importante. Hay que... Tú,
Me estás diciendo que al analizar la sangre viva de personas jóvenes, estás viendo en ellas enfermedades propias de, bueno, de personas ancianas. Totalmente. O sea, ahora es como que los niños son más viejos y tienen más enfermedades que los ancianos, mi abuelo. Vamos, es que estamos en un momento que parece como que, bueno, estamos en un momento delicado, que digo yo, de saturación del sistema mental, físico y espiritual. El espíritu siempre está ahí, haciendo lo que debe de hacer, ¿no? Pero realmente yo digo, para no sufrir tanto como sociedad tenemos que cuidar a nuestros niños, sobre todo de nuestros jóvenes, ¿no? Porque si ellos se empiezan a enfermar tenemos un problema importante, ¿no? Y entonces entendemos que todo forma parte de evolución, ¿no? Y a lo mejor la evolución pasa por darnos cuenta que hemos saturado realmente todo el planeta y que además emocionalmente no estamos utilizando realmente los recursos, el conocimiento que debiéramos. Por eso colapsamos también, ¿no? Justamente porque en este momento de la inteligencia emocional deberíamos de desarrollarlo mucho más que la inteligencia artificial, ¿no? Sí, Porque el mundo nos necesita afecta. más inteligencia emocional que no Total. tanta inteligencia artificial. Sí, porque afecta, ¿no? Yo he visto un niño de 2 años y algo con cáncer de colon, ¿Cáncer ¿sabes? de colon? ¿Con Sí. cuántos años? Pues con 2 años y medio, por ejemplo, que dices, ¿pero qué Qué ese barbaridad. niño ha tenido tiempo? La gente me dice, digo, bueno, yo es que tampoco le digo a nadie, tienes un cáncer de colon o tu hijo tienes, jamás. O sea, yo lo que hago es mirar el campo y entonces trato el campo, ¿no? Porque quiero que crezcan ahí unas flores bonitas, no que no crezca nada interesante y además que se venga abajo, ¿no? Entonces, nunca a mí el trabajo en silencio, ese me encanta, ¿no? Ver que estás viendo cosas a veces graves y gracias a empezar a corregir datos, información desde aquí, ¿no? Recalcular ruta, pues no llegamos ahí, ¿no? Eso me parece muy responsable por tu parte, porque el problema muchas veces, y esto hay médicos que no lo tienen en cuenta, del poder de la bata blanca. ¿A qué me refiero con esto? El poder del decreto, cuando alguien con bata blanca te dice, tienes un cáncer, tienes cáncer, estás en fase terminal, te quedan 2 o 3 meses de vida. Al final, esa persona, eso es un mazazo terrible, ¿eh? Mazazo y además, sí, No se tiene en cuenta el factor emocional, de cómo las emociones nos enferman. Y es un mazazo que puede hacer que esa predicción se cumpla, precisamente. totalmente. Y la persona no muere en 3 meses, no, muere en uno. Se Por eso instala. está muy bien que tú no digas, aunque veas ahí puede haber un riesgo o lo que sea, que no lo digas. Ya. Simplemente dices, Es bueno, horroroso. vamos a trabajar eso, ¿no? Tal, pero no decirlo. No, porque se baja ya todo, se descarga el disco duro, ¿no? Y entonces las células empiezan a trabajar conforme a la información, ¿no? Las Y células empiezan a trabajar conforme a la información. sí, o sea, tú en el momento que tú tienes la información, o sea, yo tengo cáncer, pues incluso se ha visto, ¿no? Se ha comprobado científicamente que gente que se lo han dicho, pues ha muerto de cáncer y luego era un mal diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puede ser? O sea, nos provocamos las enfermedades, evidentemente el cerebro es poderoso, recibes información, yo digo, es que ya hacemos una información consciente, imagínate la inconsciente, ¿no? Igual que yo le doy la orden de coger esto de aquí, ¿no? Yo le doy la orden y lo coge, o sea, simplemente, pues si haces otro tipo de órdenes, también las va a desarrollar, ¿no? Tanto en positivo como negativo. Tanto funciona el poder del decreto, la palabra. Absolutamente, es lapidante. O sea, yo ahí me baso justamente en los estudios de Masaru Emoto, ¿no? Imagínate cómo nosotros incidimos a nuestras células. ¿Por qué? Porque son frecuencias, es que todo es frecuencia, todo es energía. Claro, antes de decir, yo cuando la gente niega lo de la energía, me parece muy, muy ignorante a día de Es hoy, ignorante, es mucho, ignorante. porque cuando sabemos que el cerebro funciona energéticamente, eléctricamente, con lo cual genera energía, el corazón también, los músculos, es que ya es mucha ignorancia, ¿no? Entonces, como sabemos que es energía, la energía hay una intención, hay una programación, ¿no? La intención genera una programación y conforme eso, cuando una persona decide morirse, o sea, es una decisión. ¿Sabes? Cuando tú quieres dejarte, cuando tú dices, me voy a levantar y voy a ir a por todas, y decretas ahí tus cuerpos, o sea, se viene arriba, se viene arriba. O sea, eso es lo que hace el poder mental, ¿no? Es como tú, por ejemplo, me decías, Lidia, es que ahora incluso estoy más fuerte, o sea, me siento que Sí. me estoy súper... ¿Por qué? Porque tú mentalmente también te has hecho más sólido, más fuerte, o sea, sin límites, ya dices,
¿Y por qué no, no? ¿Y por qué no? O sea, y es tu cerebro quien se ha hecho más fuerte, incluso más que tu cuerpo físico. Sí. ¿Por qué? Porque ha fortalecido tu voluntad, ¿no? Y ha superado incluso tu propio miedo. Entonces, cuando superas el miedo es Superar libre. el miedo y superar el hambre, cuando te das cuenta de que es un hambre emocional, pero no un hambre real. Total, Fíjate. total. Te enfrentas a tu sombra, a lo peor de ti. Que decirlo, esto del ayuno no es de color de rosa, ¿eh? Y esto Ujú. yo siempre he sido muy sincero, soy muy honesto con vosotros. Hay momentos que se pasa mal, porque vives lo que se llama poéticamente la noche oscura del alma, que son momentos realmente complicados, pero eso hace precisamente que te conozcas mejor. Si eso lo atraviesas, como dice muy bien Lidia, te vuelves mucho más fuerte mental y emocionalmente. Gestionas mucho mejor tus emociones. Te demuestras además que tienes disciplina y fuerza de voluntad, que eso es muy importante para los retos a los que nos enfrentamos a diario. Os lo digo, es una experiencia que merece mucho, mucho la pena. Tenemos ya las fotografías. Venga, vamos a poner alguna de las fotografías de mi sangre. A ver si la podemos ver allí. ¿Se Bueno, puede poner más grande? ¿Se puede ver más grande o un poquito más grande, Nahuel? Bueno, igualmente ahí ya se ve. sí. Lidia, bueno, cuéntanos un poco qué es lo que se ve ahí en la pantalla. Bueno, la verdad es que tu actitud fue de gratitud absoluta porque ahí tu sangre da un vuelco importante. No todo el mundo goza de esa suerte. Sí. Entonces, realmente ahí lo que vemos es que de pronto tuviste una oxigenación celular increíble. Se ve que cómo las células se separan, se abren, ¿no? Respiran. Cómo estás de pronto muy hidratado, ¿no? A diferencia a la primera A la sangre. primera. Sí, A la yo primera. siempre también soy muy honesta con la gente Lo y sé. siempre digo que campos, vamos a mirarlo todo, o sea, porque me gusta, porque no me gusta quedarme con el campo bonito, o sea, yo siempre enseño todos los campos, pero en tu caso, yo siempre digo, hay un 70%, hay un 60% de tu sangre que está mejor, pero esto de que todo es así, ¿no? Porque hay gente, pues bueno, pues yo, las imágenes son lo que son, ¿no? Pero sí que es cierto que a mí me gusta dar una vuelta a toda la sangre y decir, oye, qué bien, hay una parte de tu cuerpo físico que ha empezado realmente un proceso donde se está abriendo, se está hidratando, se está respirando, o sea, hay una abertura, entonces todas las células funcionan mejor, están hidratadas, le ves las membranas fuertes, ves movimiento, ves una luz particular a pesar del contraste de fase, porque esa imagen es una Sí, ¿podemos imagen verla de nuevo, Nahuel? sí, Así de para ver, sí. contraste de fase, porque está el campo oscuro y este es contraste de fase. A mí me gustan los dos. Como buena Tauro, me gusta ver las cosas como son. Está bien el campo oscuro porque es interesante. En la oscuridad siempre se ven cosas que no se ven en la luz. Ahí vemos pequeñas manchitas negras que veis en el fondo. Sí, ¿eso qué es? Estos serían plaquetas, o sea, Plaquetas. mucha gente a día de hoy, uno de los grandes problemas de la humanidad en este momento es la asociación plaquetaria. Cuando se asocian las plaquetas, ahí tenemos un problema porque empiezan los coágulos sanguíneos, que es lo que más estoy viendo yo ahora. O sea, yo estoy viendo muchísimos coágulos sanguíneos, absolutamente. ¿Y de dónde vienen esos coágulos? Los coágulos sanguíneos vienen sobre todo de la radiación. La radiación, sí, la radiación, pensar que somos eléctricos, electrónicos, y muchas veces cuando perdemos electrones en la superficie de nuestras células, que es lo que nos hace crear nuestro propio espacio, nuestra propia una corriente fluida, etcétera, ¿no? Y además ahí la energía vital pasa por los electrones, que ya dijimos que nos lo encontramos en los bosques, nos lo encontramos en las playas, cuando el cuerpo se ve en amenaza de cambiar su sistema, vuelca esos electrones a la sangre y hace que se apelmace. Cuando hay un exceso de radiación, los electrones se ceden al medio y empiezan realmente a apelmazarse, y ahí encontramos los coágulos sanguíneos que están causando tantos ictus, tantos trombosis, piernas inquietas, bueno, incluso, bueno, en piernas inquietas es lo de menos, pero a veces también el síndrome de los escaparates también, ¿no? Cuando se te pone pues un trombo, por ejemplo, detrás de la rodilla, ¿no? Esos no son los más letales, pero realmente hay algunos que son delicados. Y yo lo estoy viendo muchísimo y es un tema. Esto ahora, o sea, hay que ser muy conscientes de que realmente nos tenemos que cuidar.
El nivel de radiación es difícil porque nos dan por todos sitios, ¿no? Tenemos muchos, pues ahora, contaminación medioambiental. No es tan importante la contaminación medioambiental que se ve que la que no se ve. Esa es peor porque es radiación, es longitud de onda, ¿no? Claro, nosotros pensar que vemos una longitud el 5% de la luz vemos, ¿no? Del espectro, o sea, es nada, hay muchísimo más y esa es la que nos está afectando, justamente la que no vemos, ¿no? Y eso es lo que está haciendo envejecimiento celular, la que está haciendo estos coágulos sanguíneos muy importantes que, bueno, pues nos ponen en jaque porque cada uno de nosotros estamos escuchando, ¿no? El fallecimiento de muchas personas Sí, que, ¿no? sí, O sí. que tienen ictus directamente y quedan mal, ¿no? De hecho, una de las principales causas de mortalidad en el mundo están siendo los ictus. Totalmente. Recuerdo incluso el año de la famosa pandemia, Mm. moría más gente por ictus que por el coronavirus. Pero se hablaba mucho del coronavirus y del ictus. No sé por qué ahí no se habla de los ictus, Era ¿no? el famoso del momento. Era el tema, era la tendencia del momento, ¿no? Exacto. Am, Pero sí. yo a Lidia, a ver, la recomiendo. Ya sabes que yo lo que recomiendo en el programa es porque antes lo he experimentado. Yo he experimentado con Lidia, a mí me ha ido fantásticamente bien, os lo digo, me está ayudando mucho en este proceso de transformación personal, física, emocional, mental, que ya inicié hace 3 años para darle un empujón, el empujón definitivo me está yendo muy bien y yo por eso os la recomiendo. Si queréis pedir cita en Lidia, en el centro de Lidia, en Lidia Biosalud, ahí tenéis la web, que es lidiabiosalud.com, también tenéis teléfonos de contacto. Y hay que decir que también, si estáis interesados en saber pues cómo manejar un microscopio, ¿eh? Va a hacer un curso Lidia de microscopía nutricional los días 24 y 25 de mayo, que va a ser presencial en Barcelona y también online. Sí, online. Ahora ya es posible online, es una Todo es maravilla, ¿no? posible. Cuéntame ese curso, para qué es, a quién va dirigido. Pues mira, la gente me dice, es un poco loco decir que puede ir dirigido a cualquiera, porque claro, tienes que ser un personal de la salud, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que hay gente que tiene muchas ganas. Yo he tenido hasta una paciente, bueno, una señora de 95 años que se vino a hacer el curso porque le fascinaba y le encantaba. Y ¿Cuántos años? 95 años. 95 Sí, años. sí, sí, sí. Hacer un curso de De microscopía microscopía nutricional. nutricional. O sea, le fascinaba. Decía, ay, es que yo estoy deseando de ir a casa, de empezar a ver sangre. Imagínate, cuando hay ilusión, es increíble, ¿no? O sea que cualquier persona que quiere ver un antes y un después en una terapia, a cualquier nivel, pues desde la parte más física, emocional o incluso espiritual, que ver cambios, ¿no? Yo he participado con microscopio con muchos terapeutas, muchas terapias y, bueno, algunos experimentos incluso científicos para ver antes y después, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante verlo, porque es que para muestra un botón, es algo físico, ¿no? La verdad es que es una maravilla. Es como ahora el test, ¿no? Yo antes, pues la gente me decía, pero si no te podemos ver, no podemos coger la muestra de sangre. Ahora, por ejemplo, pues ya les enviamos, ¿no? Una muestra de sangre, porque gracias a ver estas proyecciones en sangre, podemos ver las prioridades del cuerpo. Da igual que no Con lo sean cual se puede hacer expertos. online, Sí, no tiene por qué ser presencial, sí, ¿no? exacto. Ahí Para hacer pues, análisis de la gota de exacto. sangre. Aquí ellos les Mira, vienen aquí unos lo tenéis, no sé cristales. si se ve bien así. Sí, les vienen unos Es- cristales. envías esto, Exacto. esto es para sacar la gotita de sangre, ¿no? Sí, Con esto te punzas la yema del dedo. sí. Les enviamos un vídeo para que lo vean Qué bueno. y hay algunas personas en otros países o gente que está invalidada, que no puede venir y entonces lo hacemos en vivo en directo. De hecho, yo les abro el sobre delante de ellos cuando vienen. Digo, mira, me acaban de llegar esto de cualquier compañía y lo vemos ahí en sesión y la verdad es que es A emocionante. ver, Ellos Nahuel, también, pínchame ¿no? el móvil Sí. y así podemos enseñar. Es que este es el frasquito, bueno, lo que recibiríais en casa. ¿Eh? Ahí Sí. lo veis. Ahí hay dos Digo porque bolsas. para hacer análisis de la gota de sangre, para sangre viva, luego la sangre seca, no es necesario que os desplacéis hasta el centro de Lidia Biosalud, que está en Barcelona, sino que también lo podéis hacer desde casa, desde cualquier parte del mundo. Ellos os envían esto, que es el test de gota de sangre, microscopía nutricional, con este aparatito que es para simplemente pues pincharos la yema del dedo para que salga esa gotita de sangre. Lo enviáis y Lidia os hace ese análisis. ¿Para qué? Precisamente
para hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí trabajar para la salud a todos los niveles, salud todos los emocional, niveles. física, energética y espiritual. Lidia, muchas gracias por estar Muchísimas aquí gracias a en ti, Alex de Comunica. verdad. Y seguiremos en contacto, porque hay que seguir trabajando. Hay que Estamos seguir. en proceso. Exactamente. Estamos en proceso. Gracias.